Hola a todos, en el podcast de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre la historia del Islam y hoy vamos a conversar un poco acerca de el texto sagrado del Islam, en este caso el Corán. Vamos a hablar de los paralelos entre las historias mencionadas en el Corán y los textos judíos, dígase el Tanaj, las escrituras hebreas, dígase el Nuevo Testamento, el Midrash y otros textos de los judíos y también de los cristianos. También todo esto en el contexto del surgimiento del Islam, la tradición, historia y el significado de la narrativa. Hay que tener presente que en el primer siglo del surgimiento del Islam fue una época en que los musulmanes estaban realmente ocupados con su expansión, conquistas y la consolidación de un imperio que se extendería por todo el Medio Oriente y llegar hasta Europa, hasta España y la conquista de la península ibérica. Por tanto, tenemos que estas personas que venían del desierto de manera rápida fueron capaces de dominar toda la península arábiga y subyugar a todos los demás pueblos del Medio Oriente y más allá con un control y una rapidez realmente increíble. Hasta el punto ya mencioné de crear imperios importantes. Hay que apuntar de que realmente estos cambios cambiaron la historia de la humanidad para siempre. Y cuando analizamos todas estas historias, la narrativa que nos hablan acerca de estos textos del profeta del Islam, etcétera, el surgimiento de este movimiento, que algunos de hecho, aunque normalmente se asocia el Islam con una religión, para algunos investigadores dicen que realmente fue un movimiento político civil. No entramos en esos debates ahora, pero tengamos una idea que en este contexto, cuando analizamos la historia de todo lo que aconteció, puede ser realmente complicado determinar los hechos exactos de lo que ocurrió realmente en esa época. ¿Por qué decimos esto? Porque no tenemos casi ninguna fuente contemporánea de estos acontecimientos. La mayoría de todas las fuentes que tenemos, son todas, la gran mayoría islámicas, o sea, vienen ya filtradas a través de la visión de los diferentes maestros del Islam, y en otros casos son hasta 100 años después de los acontecimientos. Hablo en términos históricos. Por tanto, cuando miramos la historia de la figura del profeta del Islam, por ejemplo, Mohammed o Mahoma, como le llaman en castellano, su misión, su revelación divina, misión profética, etcétera, realmente podemos decir de que es complicado en este sentido, porque no existen fuentes paralelas fuera de las fuentes religiosas de los maestros islámicos. Y esto es importante, ya lo mencionamos, porque de hecho esto ha dado lugar a que diferentes investigadores, historiadores, académicos vengan con diferentes teorías que han propuesto acerca del surgimiento del Islam. Por ejemplo, algunos investigadores consideran que el Islam realmente fue una secta del judaísmo, que en un momento hubo una desaveniencia con los judíos de Babilonia y se creó un movimiento, una secta, que en su momento pues dio lugar a lo que más tarde sería el Islam. Y algunos afirman y dicen incluso que Muhammad estudiaba con los maestros y rabinos judíos, y debido al contenido del texto del Corán y del Hadith y las demás fuentes, se puede observar que la mayoría de todas estas historias son tomadas precisamente de la Biblia hebrea, del Talmud, del Midrash y de la historia rabínica. De hecho, ya mencionó que por ello es que estos investigadores tienen esta teoría. Hay otra teoría que va incluso más allá y afirman que Muhammad nunca existió, sino que es la creación de una comunidad religiosa que de hecho surgió mucho tiempo después de lo que afirman las fuentes. No vamos a entrar en esos debates porque otra vez yo personalmente no entro en profundidad sobre estos temas, porque no vienen al caso en este curso. Este no es un curso en profundidad sobre estos asuntos, y segundo, porque estas fuentes, estas teorías, como la segunda que habla de que Muhammad nunca existió,
para mí no tiene ninguna fuerza, porque es más que obvio que tanto Mohammed como la figura de Jesús, como otros personajes que fundaron grandes religiones, tienen lógicamente que haber existido para luego generar los movimientos que vinieron después de ellos. Que la magnitud que alcanzó el movimiento después fue superior, etcétera, al mismo comienzo, ya eso es otra cosa, pero tuvo que haber un origen. Por lo tanto, yo sí creo que Mohammed existió, y de hecho ahí está la tumba del profeta en la ciudad de Medina. En este sentido, podemos decir de que cuando hablamos entonces sobre la historia de todos estos acontecimientos, la mayoría de las fuentes, repito otra vez, son fuentes islámicas, y por tanto no queda de otra que analizar las fuentes islámicas, aunque ya menciono que tienen vienen filtradas a través de la visión de los maestros del Islam, pero de todas formas los investigadores académicos han desarrollado métodos para poder descifrar y analizar las fuentes y textos antiguos de cualquier religión, de cualquier movimiento, y extraer lo que probablemente pudiese ser la verdad en este respecto. Y ya menciono de que es complicado cuando hablamos en este sentido y decimos que estas fuentes ya vienen filtradas por la visión de los diferentes maestros islámicos. La misma crítica se le puede hacer también al judaísmo. No tenemos ninguna fuente contemporánea, por ejemplo, del momento de la época de los patriarcas y las matriarcas. No tenemos ninguna fuente contemporánea del momento en que Israel está en Egipto. No tenemos ninguna fuente contemporánea del Éxodo, de la revelación de la Torá, etcétera, etcétera. Son textos que se escribieron tiempo después de que ocurrieron estos acontecimientos, y a través de los ojos de los diferentes maestros de la comunidad. Lo mismo con el cristianismo. No tenemos ninguna fuente contemporánea que hable de la vida de Jesús, su misión, etcétera, sino que son textos que se pusieron por escritos más tarde por los seguidores de estos maestros de estas tres grandes religiones monoteístas. Pero hago todos estos apuntes porque siempre es bueno abarcar, ¿no?, y mencionar las diferentes opiniones de los diferentes académicos, y por supuesto cada cual, tanto el creyente como el investigador y el historiador en general, decide seguir su propia teoría en la búsqueda de la verdad de lo que realmente ocurrió históricamente en el surgimiento de estas religiones. Y a veces las conclusiones tanto de los maestros religiosos como de los académicos e historiadores puede ser un poquito diferente, y en este sentido podemos decir de que en el caso del surgimiento del Islam ocurrió en una época en la que incluso el árabe como lenguaje no tenía una función, esto lo apuntan diferentes académicos, no tenía una función de sistema de escritura establecido como tal, en el hecho de que había incluso diferentes variantes del árabe. La variante que viene a través de nosotros hasta este día del Corán y otras fuentes es la variante de la tribu de Quraysh, que era la tribu de Mohammed, pero habían otras tribus con el lenguaje, aunque similar, había variaciones incluso en cuanto a la puntuación, etcétera, que podían dar variedad a la hora de leer los textos, etcétera, etcétera, y de expresar las ideas, etcétera. En este sentido, las historias en la antigüedad, por ellos que se pasaban oralmente, eran recitadas antes de la época del Islam, y se pasaban de familia a familia, de maestro a discípulo, de forma oral. De hecho, esta forma de contar las historias de forma oral también encontró espacio más tarde en la tradición islámica, donde estas historias orales se fueron recopilando y se empezaron a escribir las primeras historias. Hablo de documentos históricos como tal, narrativas de la historia de la península arábica o del mundo, etcétera. Incluso más tarde, incluso también historias orales de los hechos del profeta, que se compilaron en los diferentes hadices o hadith de los hechos, lo que dijo y lo que hizo el profeta del Islam. Y por supuesto, otra vez, todo esto se analiza, se investiga, siempre de forma crítica, tratando de encontrar lo que realmente ocurrió y qué se puede considerar verídico desde un punto de vista histórico, académicamente hablando, y qué se tiene que descartar como algo que no es plausible o creíble desde el punto de vista de la historia. En este sentido,
podemos apuntar que en el caso de los textos y las similitudes que encontramos en el Corán, por ejemplo, ya hemos mencionado de que cuando analizamos las historias que están en el Corán, es sorprendente de que las historias que cuentan son las mismas historias que ya aparecen recogidas en la Biblia hebrea. En el Nuevo Testamento también aparecen muchas historias. De hecho, también vienen historias tomadas directamente del Talmud, del Midrash, la literatura rabínica. Y es cierto que también ya están contadas de manera o a través de una visión de estos maestros islámicos con algunas pequeñas variaciones, y de hecho a veces encontramos historias sobre, por ejemplo, sobre la figura de Jesús o Moisés o otros profetas que no aparecen para nada ni en la Biblia, ni en el Nuevo Testamento, ni en ninguna otra fuente, sino que son historias que no tenemos referencia y que y que en el Corán se mencionan. En este sentido, el Corán no está escrito y las historias que cuentan, las suras, no están en un orden cronológico, sino que están en diferente orden, y de hecho parece ser que fueron a propósito establecidas así. Y ya mencionamos que cuentan historias desde la época de Adán hasta la época de Jesús, porque recordemos que el Islam considera a Jesús también como un profeta muy importante, porque históricamente hablando, si analizamos el Islam, se ve y se presenta como una continuación de la religión o del judaísmo, cristianismo, en este caso el Islam, con el Muhammad, el último de los profetas y el sello final, como aquel que viene a rectificar y aclarar las revelaciones anteriores y previas. Por ello es que decimos que el Islam realmente es una combinación de judaísmo, cristianismo, zoroastrismo y otras religiones y prácticas, creencias autóctonas de la península arábiga. Podemos decir que en el Corán también se mencionan historias, ya mencioné, sobre la creación, sobre Adán y Eva, sobre la expulsión del paraíso, sobre Caín y Abel, genealogías bíblicas, la historia de Noé y el diluvio, narrativas también de Persia, de Arabia, y tanto similitudes como diferencias en cuanto a los textos bíblicos. Y en este sentido, también a veces parece que están expandiendo las historias bíblicas, cuentan un poco más allá detalles, ¿no? Que a veces quizás el texto bíblico no lo menciona, como que en el Corán se intenta explicar otros detalles. Y aquellos detalles que de hecho no se explican en profundidad en el Corán, luego de los diferentes historiadores del Islam, entre ellos el famoso Muhammad bin Jarir al-Tabari, que vivió a finales del siglo IX, principios del siglo X, que fue uno de los primeros historiadores y de gran reputación del Islam, que recopiló en sus historias no solamente la historia de Arabia, sino del mundo universal, y en sus historias pues se nos cuenta, ¿no? Él habla de todas estas cronologías bíblicas y del surgimiento y relación de la comunidad islámica con el mundo en general que les rodeaba. Y en este sentido, ya hemos mencionado de que, por ejemplo, estos historiadores como Al-Tabari, cuando a la hora de compilar sus historias, cuando miraban el Corán y había historias que parecían inconclusas, que no aportaban muchos detalles, estos historiadores parece que buscaban muchísimo en las fuentes judías para completar aquellos detalles que no parecían tan claros, por ejemplo, en cuanto a historias de personajes bíblicos y relatos que el Corán mencionaba. Buscaban en las fuentes judías estos historiadores para completar las historias con detalles importantes, etcétera, etcétera. Tenemos entonces que este es todo el contexto en que se va a presentar el texto del Corán como una revelación que, de acuerdo a la tradición islámica, le fue entregada a Muhammad por Dios, que en árabe Dios se puede traducir como Allah, aunque realmente el término Allah llevado al castellano como Dios realmente pierde fuerza en la traducción, pero bueno, es realmente como se ha traducido normalmente. Por tanto, en este sentido, este es todo el contexto que vamos teniendo. Es el mensaje que va a presentar el Corán, como una aclaración de las revelaciones anteriores con el profeta del Islam, de quien vamos a conversar en más detalles en un próximo podcast o vídeo, donde vamos a hablar un poquito sobre la biografía de Muhammad,
su nacimiento, su reputación, personalidad, etcétera, etcétera, y de un poquito más de esta revelación y de cómo todo este contexto de su genealogía también que va, se dice que va hasta el profeta Abraham. Entonces hasta aquí, de forma resumida, con este surgimiento del Islam, la tradición, la historia, las conexiones con los textos judíos y cristianos y el mensaje que viene a presentar en este contexto. Ya menciono, en un próximo encuentro vamos a entrar en detalles sobre la vida del profeta del Islam. Hasta aquí con este podcast, gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro.